Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al negocio de ser voz. Gracias por estar compartiendo este encuentro internacional junto a profesionales y referentes de distintos países. Hoy vamos a hablar de algo que atraviesa a cualquier persona que quiera crecer profesionalmente. Cómo comunicar mejor, cómo posicionarse, cómo conectar, cómo liderarse y cómo transformar identidad en valor. Porque hoy no alcanza solamente con saber hacer algo bien, también importa cómo te perciben, cómo transmitís y cómo construís presencia. Quiero agradecer especialmente al Club Mundial de Emprendedores por impulsar este espacio y a cada speaker por aceptar ser parte de esta conversación con sentido, con propósito. Y quiero darle la bienvenida a nuestra primera disertante, que es Paola Vivas. Nuestra speaker llega desde Estados Unidos. Ella trabaja en comunicación y posicionamiento, ayudando a profesionales y emprendedores a emprender algo fundamental. Todo comunica, dice ella, incluso aquello que creemos que pasa desapercibido. Recibimos a Paola Viva con su conferencia Todo comunica. Adelante, Paola. Muchísimas gracias, Bea. Y bueno, definitivamente que es un verdadero placer estar junto a todos ustedes. Gracias al Club Mundial de Emprendedores y a Mauro por crear estos espacios. Y bien, quiero comenzar con la siguiente historia y les invito a que viajen conmigo a través del tiempo. Cuando tenía aproximadamente 8 años, viví una experiencia que en ese momento no entendí, pero que con el paso del tiempo definiría mi forma de ver la comunicación. Era mi primer día de escuela y aunque todos consideraban en ese momento que lo que nos iba a recibir era un ambiente de mucha alegría, de mucho ruido, de hecho yo esperaba también un lugar lleno de voces, de movimiento, de expresiones, de libertad, fíjense que encontré todo lo contrario, porque lo que encontré fue silencio, pero no un silencio de calma, sino un silencio aprendido. Y allí entendí algo sin saberlo. El silencio también comunica. En medio de ese ambiente, una niña muy pequeñita se me acercó y me dijo, Paola, ¿no te da miedo hablar delante de todos? Y le respondí, no, no me da miedo, todo lo contrario, me encanta. Y ella me dijo algo que marcó mi vida y me dijo, yo quiero pedirte que tú hables por mí, porque yo tengo mucho miedo de hablar frente a nuestros amigos. En ese instante no entendía la profundidad de esa frase, pero algo se activó dentro de mí, porque ahí nació precisamente una pregunta que me acompaña hasta el día de hoy. ¿Cómo puede alguien entregar su voz a otra persona? Por supuesto, con el tiempo empecé a darme cuenta de algo, que esto no era un caso aislado, era un patrón que se repetía. Lo vi en la escuela, lo vi también en las conversaciones y de adulta, por supuesto que también lo vi en la vida universitaria. Mucho más adelante, en la televisión y qué decir de las empresas. Personas con muchísimo talento, pero que no lo expresaban. Y personas brillantes que me decían y que me dicen hasta el día de hoy, ¿puedes ayudarme a decirlo? O simplemente hay personas que se quedan en silencio. Y allí también entendí algo clave. No es la falta de talento, es la falta de expresión del talento. Y cuando una idea no se expresa, no desaparece, se transforma en duda, se transforma en inseguridad y en silencio. Y ese silencio también comunica. Y esto no es percepción, queridos emprendedores, queridos colegas. Esto es evidencia. De hecho, la Asociación Americana de Psiquiatría reconoce la glosofobia como uno de los miedos más comunes del mundo. Y estudios de la Universidad de Wisconsin y el National Institute
of Mental Health también muestran que entre el 75 y el 90% de las personas experimentan ansiedad al hablar en público. Pero esto no se limita a escenarios. Esto se manifiesta en las reuniones, en las conversaciones importantes y en decisiones de liderazgo. Ese miedo a ser visto, ese miedo a ser juzgado, ese miedo a ser evaluado. Y por supuesto que ese miedo cambia comportamientos. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gente se queda callada, evita hablar, se reduce. Pero incluso aún con esas actitudes y comportamientos sigue comunicando. Porque recuerden, el silencio también construye percepción. Y la historia también nos mostró, y nos ha mostrado muchísimas veces, qué pasó con Gandhi. Seguramente ustedes recordarán. Entendió que la coherencia comunica mucho más que el volumen. ¿Qué pasó con Nelson Mandela? Que sostuvo un liderazgo incluso desde aquel silencio y aquellas situaciones de adversidad. Y seguramente ustedes también recuerdan a Martin Luther King Jr., que movilizó a millones con una visión que no solo se escuchaba, sino que también se sentía. Y eso nos deja una gran verdad clarísima. No gana quien más habla, gana quien mejor comunica lo que cree, porque eso también se nota. Y aunque pensamos que el poder de la comunicación pertenece solo a los grandes líderes de la historia, la verdad es que la comunicación tiene el poder de transformar cualquier vida, porque una voz con propósito, abre caminos, puede crear oportunidades, puede cambiar inclusive como el mundo te percibe y también puede cambiar como tú te percibes a ti mismo. Y eso también me pasó a mí. La comunicación no es mi profesión, es mi historia. Yo llegué a los Estados Unidos hace muchos años y llegué desde mi bellísimo Ecuador, sin contactos, sin la famosa palanca, sin escenarios comprometidos. Pero eso sí, llegué con una fe inquebrantable, con una fe poderosísima. Y con el tiempo, la vida me fue llevando a lugares que nunca imaginé, como espacios en la cadena Univisión, la cadena de habla hispana más importante del país. Y esta historia me ha llevado a grandes escenarios, a grandes momentos con grandes personas como ustedes, como contigo, Rosario, contigo, Eduardo, mi querida Laurita, que también le veo por aquí, contigo, Desiree. Y eso es algo maravilloso que la comunicación me ha permitido vivir. Lo que cambió mi vida también cambia equipos, cambia empresas, cambia liderazgo, cambia la comunicación, porque como les digo, no solo transforma vidas personales, también transforma a grandes empresas, porque la forma en la que una persona se expresa definitivamente puede abrir oportunidades o también limitar todo su potencial. Y eso se vuelve todavía mucho más evidente en el mundo empresarial, porque cuando la comunicación falla, las consecuencias también se sienten. Por supuesto que se sienten, sobre todo en el mundo empresarial. Y esto tiene un impacto directo. Un líder que no comunica con claridad genera confusión. Un equipo que no expresa ideas pierde innovación. Un colaborador que no habla limita su crecimiento. Y no lo digo yo, lo dice según el famoso Harvard Business Review. La mala comunicación también puede reducir la productividad hasta un 25%. Y eso no es emocional, es estructural, porque cuando la comunicación falla, todo, pero absolutamente todo, empieza a desordenarse después. Inclusive, no hablar también comunica. Ahora, la mayoría cree que comunicar es hablar bien, es hablar bonito, y sí, es parte de, pero la realidad es otra.
Para que ustedes tengan una idea, solo el 7% son las palabras, es decir, el mensaje. El 38% es la voz. ¿Pero qué creen? El 55% es el lenguaje no verbal. ¿Qué significa esto? Esto significa que tú puedes tener la idea correcta, el mensaje perfecto, pero puede perder impacto por cómo tú lo entregas. Porque la gente no solo escucha, la gente percibe. Inclusive, antes de que yo empiece a hablar, la gente ya o me miró y empieza a percibir. ¿No le creo o no lo creo? Y aquí es donde muchas personas pierden impacto, sin darse en cuenta. Hablar de pronto con un tono bajito, o de pronto hablar un poquito inseguro, o quizás evitar la mirada, o quizás cerrarme el cuerpo. Y esto es algo que lo veo todo el tiempo en eventos, conferencias, reuniones de liderazgo. Hablar demasiado rápido es otro de los puntos que también yo veo todo el tiempo. Esto no les beneficia. Y uno de los más grandes errores que también lo miro todo el tiempo es que el miedo te controla y al controlarte, dudas de ti. Y eso se percibe al hablar, porque cuando tú dudas, el otro lo siente. Y el mensaje, por supuesto, por más brillante que sea, pierde fuerza. Y aquí es donde la comunicación deja de ser teoría y se convierte realmente en una práctica real, porque no se trata solo de entender lo que falla, se trata también de aprender a construir lo que tú expresas, tanto en el momento en el que estás hablando, en el momento en el que estás tú compartiendo con tus compañeros, con tus colegas. Si yo tuviera que resumir todo esto en una herramienta simple, les diría esto, y aquí les invito a que lo anoten. Primero, respiren antes de hablar. Este espacio de silencio no es vacío, es poder. ¿Qué pasó cuando yo empecé con mi historia? Yo guardé algunos segundos de silencio. Esa es técnica de comunicación. Ese es el momento donde dejas precisamente de reaccionar y empiezas a elegir cómo te quieres comunicar. Así que recuerden, la respiración, punto número 1, para tener una excelente comunicación. Punto número 2, hablen más lento de lo que ustedes normalmente lo hacen. ¿Por qué? Porque normalmente el miedo lo que hace es que tú te quieras acelerar. No lo hagas, porque si lo haces, le estás causando estrés a tu público. Baja la velocidad y te aseguro que te vas a expresar mejor, no vas a atropellar el lenguaje y sobre todo tu público te va a escuchar mucho mejor. Te perciben inclusive con mayor seguridad y autoridad. Y tercero, sostén tu cuerpo de la misma manera como sostienes tu mensaje. Espalda abierta, mirada presente, postura firme. Y cuando tú haces eso, tú proyectas seguridad y tú permites que tu mensaje cobre fuerza, tenga espacio y sobre todo existe en el momento y no se diluya. Cuando estas tres herramientas, alineación como la respiración, el ritmo, la presencia ocurre, algo cambia. Dejas de intentar comunicar y empiezas simplemente a estar presente. Y ahí es cuando la gente no solo escucha lo que dices, sino que empiezan también a sentir lo que tú dices. Y aquí, mis queridos colegas, amigos y emprendedores, quiero ser muy clara con ustedes, porque mucha gente me lo dice, es que Paola, yo soy súper tímida, yo soy muy introvertida. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? Yo creo que a todos en algún punto de la vida nos sucedió que sentíamos ser tímidos, ser introvertidos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Primero, ser introvertido y ser tímido no te define. He acompañado procesos donde personas que no hablaban hoy lideran equipos, hoy presentan programas de televisión, son unas cracks, como decimos en la radio, y tenemos a grandes líderes liderando con credibilidad. Y no porque dejaron de ser quienes eran, sino ¿por qué? Porque aprendieron a expresarse. Y esa es mi labor, activar las voces que estaban en silencio, porque no soporto ver una voz que quede silenciada. La historia tuya, Silvia, Eduardo, Jacqueline, la historia de ti, Diana, Denise, Laurita, es importante y la necesitamos proyectar, no podemos callarla. Hoy vivimos, sí, en una era muy rápida, sumamente rápida, y estamos inclusive hasta saturados digitalmente de información.
pero también es una realidad que las quiero dejar y compartir con ustedes. Es una comunicación muy fría por todo el contexto artificial que tenemos, pero quiero invitarles a que ustedes rescaten esa comunicación humana. ¿Y cómo la vuelvo humana, Paola? Siendo muy conscientes de su volumen, de su tono, de su ritmo, de su presencia, de su intención. Eso es lo que realmente conecta. Las herramientas ayudan y no digo que no, porque en mi empresa las utilizamos, pero no pueden reemplazar tu voz. Tu voz, mi querida Andrea, mi querido Steve, mi Eleonora, Alejandra, son irrepetibles. Su voz es única. Y ahora yo quiero conectarles con algo muy especial, porque desde el inicio precisamente de mi participación hablé de una sola idea, y es que todo comunica. Tu voz comunica, tu silencio comunica, tu cuerpo comunica, tu miedo comunica. Y por eso, cada vez que te comunicas con el mundo, no solo usas palabras, usas todo lo que eres. Y eso es como una maleta invisible que llevas contigo cada vez que hablas. Y esto es lo que yo llevo precisamente en mi maleta y les quiero compartir con ustedes. ¿Qué es lo que llevo en la mía? Y yo lo que les quiero compartir es que yo en mi maleta cada vez que viajo, yo llevo la lectura. ¿Por qué la lectura? Porque me da claridad. Llevo a mis mentoras, una de mis mentoras favoritas, que seguro si le acerco ustedes la van a reconocer, y sí, soy yo. Escribí uno de mis grandes momentos, la mujer que siempre soñé ser, y me encanta llevarla conmigo porque me recuerda todo lo que hemos construido y que el miedo jamás me paralice, que jamás me detenga. Yo tengo una misión y es activar esas voces. Pero no solamente me llevo mi libro, también les llevo a mis mentores. ¿Y por qué les llevo a mis mentores? Por ejemplo, él es uno de mis grandes mentores, que seguramente ustedes también lo han visto, Fernando, un gran español que tiene una trayectoria maravillosa y que nos habla precisamente sobre el arte de hablar en público. Y esto a mí me ayuda precisamente a recordar todos esos más de 25 años de experiencia comunicando en medios, en televisión, en escenarios y en diferentes formaciones. Y yo quiero precisamente dejarles algo a ustedes, que no es una conclusión, es una reflexión. Y más que una reflexión, una pregunta. ¿Qué estás llevando tú en tu maleta cuando te comunicas con el mundo? Porque al final no es solo lo que dices, es todo lo que eres cuando lo dices. Y eso también comunica. Así que muchísimas gracias, mi querida Bea, y a todos ustedes por acompañarnos en este momento. Gracias por su tiempo, que es lo más valioso que ustedes me puedan entregar. Y estoy aquí para ustedes ante cualquier inquietud o pregunta que tengan. Gracias, Bea querida. Gracias, Pau, por acompañarnos. Qué precioso, por recordarnos de la coherencia en esto del silencio, que todo, absolutamente todo comunica. Y que con qué tres pasos sencillos, respirar, pausar y el cuerpo que acompañe. Muchas gracias, querida Pau. Después Un placer. esperaremos ahí y no sé si más adelante darás material, algo, pero bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y Un todas placer para todos las técnicas ustedes y y las herramientas que nos hiciste recordar. Sí, claro que sí, a la orden. Un beso para ustedes. un beso. Bien, ahora hacemos un pequeño corte, una corte y una quebrada para llamar a la próxima disertante, ¿sí? Que es Rosario Lastra. Rosario es licenciada en educación y conferencista. ¿Sí? Voy a buscarla a Rosario. ¿Dónde está? Aquí, Rosario, que no te veo. No se me ve la cámara. Rosario, ¿podrías hablar? Sí, hola, ¿me escucha? Hola, ¿sí me escucha? Hola, Rosario. Ahí estás. Ahora Sí. sí. Ah, ok.
Bueno, bienvenida Rosario, desde Perú. Rosario Lastra es licenciada en años de experiencia laboral en temas como etiqueta social y protocolo, etiqueta en la mesa, imagen personal, marketing personal, organización personal y está orientada a la formación. Tiene varios posgrados, es docente también en varios institutos, como el Instituto Superior Le Cordon de Bleu, Universidad Continental, Escuela de Imagen Integral Marina Mora, Instituto Superior de Colombia, Cámara de Comercio de Lima, Instituto CICE e Instituto Superior de la Imagen Personal. Así como Paola decía que todo comunica, bueno, Rosario nos va a hablar de cómo la imagen personal de cada uno de nosotros también tiene ese poder de comunicar. Todo tuyo, Rosario. Buenas tardes, desde Lima, Perú. Aquí estamos todavía en tarde, son 5:37. Eh, Bienvenidas y bienvenidos a este espacio, este contacto que compartimos a través de esta pantalla. Este evento está hecho con mucho entusiasmo, de una forma, el evento online internacional, y también agradecer a la Academia del Mundial de Emprendedores y a nuestra conductora Beatriz Martínez. Vamos a hablar sobre imagen personal, pero creo que no se puede. ¿Puedo compartir? Bueno, seguimos. En este espacio vamos a hablar sobre la imagen personal, qué tan importante es, y todo comunica, como lo dijo Paola, en el competitivo mundo empresarial en la cual nos desarrollamos todas y todos. En la imagen personal se ha convertido en un factor crucial para el éxito. Sin embargo, algunas personas quizás eh, tengan algunas otras opiniones, quizás contrarias, pero sí se ha dado mucha importancia. No se trata solamente de una apariencia física, sino cómo te perciben las otras personas, cómo tú te presentas ante el público, en cualquier situación, ¿no? Pongamos ahora en las conferencias, ya sea presenciales o virtuales, una imagen personal sólida, que transmite profesionalismo, te genera obviamente y te abre las puertas y fortalece debidamente las relaciones profesionales. También podríamos decir que hay elementos claves de la imagen personal desde la vestimenta, el lenguaje corporal que nos hablaba Paola, hasta la comunicación y sobre todo la etiqueta profesional. En este espacio descubriremos cómo construir una imagen auténtica y coherente que te impulse hacia metas empresariales. ¿Y qué cosa es la imagen? Bueno, la imagen es el impacto visual que surge en el momento en que nos reunimos o nos encontramos con otras personas. También la imagen es el cuerpo, eh, el que es un elemento de comunicación y es nuestra tarjeta de presentación donde vayamos. Pero este cuerpo se manifiesta de una manera verbal y de una manera no verbal. Entonces, dentro del lenguaje no verbal, evitar, por ejemplo, cruzarse de brazos, evitar no hacer el contacto visual, que digo, evitar el contacto visual, pero dentro de lo que es la comunicación verbal, evitar las palabras soeces o también algunas jergas que puede ser diferente en otros países. ¿Y cuál es la importancia de esa primera impresión? Todos en algún momento
siempre nos conocemos en alguna reunión, ya sea del trabajo o de la familia o de los amigos. Pero no solamente hay una reunión presencial, sino también hoy en día tenemos reuniones virtuales comunes. La primera impresión se forma en segundos, ni siquiera llega al medio minuto y está fuertemente influenciada, digamos, por la apariencia. Yo te veo, tú me ves y sacamos quizás un perfil que puede ser equivocado o acertado. Por ejemplo, una vestimenta adecuada, un aspecto cuidado, transmite profesionalismo y respeto. Pero dentro de este lenguaje corporal también mucho hace la postura. A veces caminamos arrastrando zapatos o los gestos que hacemos o la expresión facial cuando algo nos molesta, nos incomoda. Eso también es comunicación. Y eso puede transmitirte seguridad y confianza siempre y cuando sea de manera positiva. Mantener una actitud positiva, un contacto visual adecuado son fundamentales. Y dentro de la comunicación verbal, la forma en cómo te expresas y te diriges a los demás refleja siempre el nivel de tu educación. Y la educación, pues, se aprende en casa. Utilizar un lenguaje claro, respetuoso, es esencial. Ahora, es relevante en todos los ámbitos de la vida. Seguramente, quien no ha pasado, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Hoy no solamente son entrevistas presenciales, sino también virtuales, a veces incluso de país a país. También, ¿cuál es la imagen que proyectamos con nuestros jefes o jefas y con nuestras compañeras o compañeros de trabajo? ¿Cuál es esa imagen que tú proyectas? También en nuestras reuniones sociales, ¿cómo es la imagen que tú proyectas en las reuniones sociales? Por ejemplo, a veces de pronto vamos muy temprano o nos retiramos muy tarde o a veces comemos más de lo adecuado o a veces tomamos también de manera excesiva que puede malograr tu imagen. También deberías preguntarte cómo es la imagen frente a tus compañeros de clase. Puede ser un pregrado, un posgrado. Ahora que podemos estudiar de manera virtual, a veces las personas no quieren pues, hacer grupos con ciertas personas. ¿Y cómo es tu imagen a través de los amigos y amigas? De pronto hay personas que te llaman exclusivamente para contarte, para compartir algo, o de pronto que no. No sé en qué grupo de amigas estás. Y algo que yo considero muy importante es qué imagen proyectas frente a los padres de tu pareja, de tu novio, de tu novia, sobre todo cuando recién iniciamos una relación, cuando uno es un poco más joven, ¿no? Es importante caer bien a los padres, dar una imagen adecuada, positiva, para ser aceptados, entre comillas, ¿no? También la imagen personal en acción existe ámbitos claves. Como ya lo mencioné, en el ámbito profesional, eh, ¿cómo puedes tú impactar en una entrevista de trabajo, en una reunión de compañeros de trabajo, en un networking? ¿Cómo se hacen las negociaciones, las relaciones laborales? Y en el ámbito personal, define cómo te perciben en tu círculo, ya sea familiar o personal o social también, cómo te perciben los demás. Igual en tus redes sociales también, tu huella
digital es tu vitrina, tu escaparate global y permanente. Pero también tenemos exclusivamente, me he referido a elementos claves de la imagen personal, como es el caso de la vestimenta. Mm, yo creo que es muy similar en diferentes países. Por ahí, de repente, algunos no, algunos sí, algunos más, algunos menos. Pero elegir la ropa adecuada para cada ocasión, teniendo en cuenta el código de vestimenta de dicha empresa o de las áreas donde trabajas o del cargo que ocupas. A veces recibimos tarjetas de invitación donde dice el código de vestimenta. Entonces, de todo un grupo, uno o dos no se ciñen a las indicaciones, pues porque tal vez no les gusta, ¿no? O pensaron que no era relevante, pero cuando llegas a la reunión te encuentras que estás diferente. El lenguaje corporal es cómo mantener una postura erguida, hacer un contacto visual al hablar, utilizar gestos que produzcan o demuestren seguridad y evitarse cruzar de brazos. Por ejemplo, si estás en una entrevista de trabajo, no debes sentarte en el borde de la silla, debes sentarte más con la espalda al respaldar de la silla para que te dé más seguridad. También dentro de esta comunicación, expresarse de forma clara, pronunciar bien las palabras, tener un tono de voz adecuado, conciso y también respetuoso, adaptando el lenguaje a nuestros interlocutores. Y algo importante que se usa hoy en día es la etiqueta profesional. Conocer y aplicar toda la cortesía y el protocolo en el ámbito empresarial ayudará a que tu imagen sea positiva. En relación a la vestimenta, el poder que tiene la vestimenta, ¿no? Nos ha sucedido de repente en un aeropuerto, en una reunión social, en una reunión de trabajo, eh, cuando incluso uno va a un mall o va incluso hasta la iglesia, ¿no? Siempre el poder de la vestimenta tiene que ser un poder positivo. Por ejemplo, vístete acorde al rol, al sector, al cargo que tienes. Si eres médico, si eres contador, administrador, si eres influencer, cada persona o cada profesión o actividad que realizamos nos identifica el tipo de vestimenta que utilizamos y debemos ser coherentes entre lo que somos y lo que decimos que somos. Entonces, es importante también elegir los colores que favorezcan tu tono de piel. No a todos nos quedan todos los colores. Para eso tenemos pues una paleta de colores donde tenemos colores fríos y colores cálidos. Pero también debe ajustarse tu vestuario a cada ocasión y vístete de manera cómoda con elegancia. Cómoda con elegancia me refiero a lo que viene a continuación. Acá en Perú, después de pandemia, se ha dado muchas ocasiones donde las chicas se colocan el sastre, que es el pantalón y saco, o un pantalón de vestir y se ponen en vez de zapatos, zapatillas. Particularmente, y esto ya es una opinión propia, particularmente la zapatilla pues nos sirve para cosas cómodas, sí, para cosas cómodas como correr, hacer deporte, ir al gimnasio, ir de paseo al campo, es cómodo. Incluso, sí, podemos viajar con zapatillas porque es cómodo, pero no combinarlo con ropa de vestir, porque la ropa de vestir es para ir a la oficina, para ir a trabajar, bueno, dependiendo de las actividades de trabajo que uno hace, estamos hablando de trabajos de oficina. Si no quieres ponerte zapatos de taco, porque ya ahora nadie quiere usar zapatos de taco, sobre todo los estiletos o los zapatos de taco de edad, bueno, hay zapatos
de taco cuadrado, que de repente no vas a usar un 9, un 7, pero sí puedes usar un taco sí. Y si eso no es cómodo para ti, pero evitas la zapatilla y puedes colocarte un mocasín como la que estoy mostrando en el gráfico. Un mocasín de taco 3, por ejemplo, es ideal para este tipo de actividades que realizamos. El impacto que nosotros tenemos en los networking. ¿Qué es el networking? Reuniones para interactuar con otras personas de diferentes rubros, ¿no? Genera confianza cuando una imagen profesional y cuidada transmite credibilidad y seguridad, por ejemplo. Facilita la conexión, una buena primera impresión. Abre puertas y facilita las relaciones eh, interpersonas, ¿no? Crea oportunidades como una imagen positiva, memorable, que ayuda a destacar y a generar nuevas oportunidades de negocios, ¿no? A quien no le gusta, pues, reunirse o conversar o interactuar con personas de manera positiva. Y para ir ya cerrando, no podía dejar de mencionar la imagen personal en la era digital, hoy que vivimos pues en un mundo globalizado. Hablamos de las redes sociales. Cuida tu perfil online, publicando contenido relevante y profesional y evitar comentarios negativos, por ejemplo. Si tienes una página web o vas a crear recién una página web, que muestre tu trayectoria y tus logros que tienes. También es importante seleccionar una fotografía para tu perfil que sea de alta calidad y que transmita profesionalismo, que estés con de repente una blusa, un saco, un blazer, que se te vea más ejecutivo, ¿no? Evitamos las fotografías de selfies, por ejemplo. Y los errores comunes que debes evitar: descuidar la higiene personal. Una higiene impecable es fundamental para transmitir profesionalismo. Bien aseados, maquillados, peinados, en el caso del varón, afeitados. Vestir de forma inapropiada, elegir ropa que no se ajuste al código de vestimenta o a la ocasión. Por ejemplo, que en la tarjeta de invitación para una boda se coloquen vestido blanco, vestido blanco. Entonces tienes que buscar pues un vestido blanco para asistir a la boda, porque te lo están pidiendo el código de vestimenta. Probablemente se case en la playa. Pero ¿qué pasa si no te dice eso? Código de vestimenta elegante. La boda es en la ciudad, en salones de recepción, y se te ocurre ponerte un vestido blanco. Por ejemplo, ese es un error a veces de una o dos personas dentro de una reunión. El vestido blanco solo es para la novia, en este caso. Mostrar falta de confianza, evitar el contacto visual que hacemos y tener una postura insegura. Por ejemplo, agarrarse continuamente el cabello, cruzarse de brazos, de repente jugar con el lapicero y la tapita, ¿no? No son muestras un poco de inseguridad. Comunicar de forma poco clara, utilizar un lenguaje confuso o poco profesional. Una frase que todos conocemos: no hay segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Esa primera impresión es la que queda grabada en la memoria de las personas y es muy difícil borrarla. Por eso que no hay segunda oportunidad. También tenemos otra frase: como nos ven, nos tratan. Acá en el Perú funciona mucho esa frase: como nos ven, nos tratan, dependiendo cuál es tu apariencia de la vestimenta, de la parte física, etcétera. A veces hacen algunas exclusiones, ¿no? O algunas diferencias, que no debería, pero se da. Y por último, la frase que ya cerramos
no solo hay que ser, sino también parecer. No solamente debo ser la secretaria, debo parecer. No solamente debo ser un gerente, debo parecer. Debo ser, soy un bombero, debo parecer. Debo ser profesor, debo parecer. Y ser congruente entre lo que soy como profesión y también lo que yo transmito en la comunicación, tanto verbal como no verbal. Debe ser coherente. Y ya para cerrar, finalizar, en conclusión, la imagen personal es una herramienta poderosa que le podemos sacar provecho para impulsar nuestro éxito, no solamente empresarial, sino también éxito en todos los campos de nuestra vida, ¿no? Así que es bueno invertir tiempo y esfuerzo y construir una imagen auténtica, coherente, que te represente de la mejor manera. Recuerda que la imagen personal no solo es apariencia, no, no solo es eso. Hay cosas que también complementan, como es la comunicación, ¿no? Como son las palabras que utilizas, tu actitud, tu comportamiento. Entonces, todo eso suma finalmente para que la imagen sea integral. Reflexiona sobre tu imagen actual e identifica áreas de mejora y establece un plan de acción para poder hacer cambios y construir una marca personal sólida y atractiva. Quiero agradecer nuevamente al Club Mundial de Emprendedores y a su director Mauro Danzi, como también agradecer a todos los participantes en en esta conferencia magistral que se está dando con conferencistas de diferentes países. Muy bien, muchas gracias. No se te escucha, Beatriz. Ahí está, ahora sí. Sí, correcto. Bueno, muchísimas gracias, Rosario. Me famosa acá que lleva más de 50 años en la televisión y ella tiene una frase que dice, si te ven bien, si te ven mal, te maltratan y si te ven bien, te contratan. Cierto, cierto. Eh, claro, así de importante es este elemento. Eh, cada uno de estos aportes que están trayendo estos profesionales grandiosos, cada uno en lo suyo, es para reflexionar, tomar nota. Yo fui tomando nota a medida que ibas hablando, Rosario, a considerar, porque a veces uno no se da cuenta, ¿no? Y hacen como una especie de copy-pegue de querer estar a la moda y no se hace esta pregunta, ¿qué quiero transmitir con lo que estoy vistiendo? ¿No? ¿Qué transmito con mi comportamiento? Así que estoy segura que de las personas que están escuchando en este momento y que van a escuchar después van a tener más preguntas para hacer, vamos a publicar después las direcciones de cada quien, estos conferencistas que son geniales. Así que gracias, Rosario. Y ahora vamos a darle lugar a nuestro próximo conferencista internacional también, Rosario Lastra de Perú. Y ahora vamos a convocarlo a Eduardo Cubero, ¿sí? Vamos a entrar a un tema clave para cualquier proceso de crecimiento, que es el enfoque. Porque muchas veces el problema no es la falta de capacidad, el problema es la dispersión. Nos acompaña desde Costa Rica Eduardo Cubero. Eduardo es médico, coach y conferencista internacional con trayectoria en liderazgo, desarrollo humano y formación profesional. A lo largo de su recorrido ha acompañado procesos vinculados a crecimiento personal, enfoque y toma de decisiones, integrando experiencia en salud, liderazgo y transformación humana.
y hoy nos comparte su conferencia Enfoque en Objetivo Claro. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a ¿Está Eduardo por ahí? todos. Un placer estar con ustedes aquí el día de hoy en esta reunión tan interesante. También agradezco a Mauro la invitación, a Paola el mensaje tan interesante que nos dio y a Rosario también. Espero, Rosario, que mi color sí me vaya. Vamos a hablar un poquito acerca del enfoque. Muchas gracias, Rosario. Vamos a hablar un poquito acerca del enfoque. El enfoque para alcanzar metas, el enfoque para desarrollar nuestra vida y alcanzar el lugar donde queremos estar. Y quiero empezar, que se me hizo, aquí está. El enfoque para alcanzar metas y objetivos claros. Y quiero empezar con esta frase, que es prácticamente con lo que nos vamos a... Parece que me entró un feedback ahí, pero... Bueno, quiero empezar con esta frase de Séneca. Ningún viento es favorable para un marinero que no sabe hacia dónde va. Esa es la parte importante de lo que es el que tengamos un enfoque claro de nuestros objetivos. Entre toda la presentación que hizo Beatriz, le agradezco muchísimo. Yo tengo 31 años de ser médico. De esos 31 años, tengo 30 años de ser profesor universitario de la Escuela de Medicina, aquí en Costa Rica. ¿Y qué he notado con esto? ¿Y a qué viene esto? Viene a que muchas veces cuando mis estudiantes pierden la perspectiva, pierden el enfoque de hacia dónde quieren ir o qué es lo que necesitan aprender, tienden a distraerse con muchísima facilidad. Todos nosotros muchas veces nos distraemos con mucha facilidad, aunque tengamos muy claras las metas hacia dónde queremos llegar. Y esto se refiere a que tenemos dos redes neuronales, la red neuronal por defecto y la red neuronal ejecutiva. La red neuronal por defecto es en la que la mayoría de nosotros vivimos toda nuestra existencia, que es como decir el piloto automático. Hacemos las cosas porque es lo que aprendimos a hacer y la seguimos haciendo en esa manera. ¿Qué sucede con eso? Que esa misma red neuronal hace que nos distraigamos y que perdamos el rumbo hacia donde queremos ir. Volvemos a la frase de Séneca. Ningún viento es favorable para el marinero que no sabe hacia dónde va. Si estamos caminando a través de una meta que queremos, a través de un trayecto hacia donde queremos llegar, tenemos que tener muy presente que no podemos dejar que cosas nos distraigan. A veces son distractores tan sencillos como, por ejemplo, en la mañana cuando levantamos, nuestra red neurológica por defecto lo primero que hace es prender el celular y empezar a ver qué cosas encontramos. Cuando deberíamos estar bajo nuestra red neurológica ejecutiva, organizando nuestro día, nuestras ideas hacia donde queremos ir. Cuando estamos en un trayecto de bajar de peso, por ejemplo, deberíamos tener nuestro enfoque en alcanzar la meta. ¿Qué meta quiero alcanzar de aquí a 3 meses, de aquí a un año? ¿Cuánto peso quiero bajar en ese tiempo? Perfecto, nos ubicamos en eso y hacemos los cambios y los objetivos necesarios para hacerlo. Pero no nos enfocamos únicamente en eso, sino que nos enfocamos en pequeños cambios que vamos a ir haciendo a través del tiempo. Entonces, quiero bajar 10 kilos en 6 meses. ¿Cómo voy a empezar? Esa es mi meta grande. Mi meta pequeña, mi meta inmediata, bajar 2 kilos en 2 meses. Quiero formar mi empresa. Esa es
mi meta a largo plazo? ¿Dentro de cuánto tiempo la voy a formar? Tiempo específico de cuánto tiempo le voy a dar a esa empresa. ¿Qué herramientas tengo para poder formar esa empresa? ¿Cómo puedo ayudar a las demás personas a desarrollar esa empresa? ¿Cómo puedo atraer inversión a esa empresa? Pero entonces no me voy pensando de una vez en construir una empresa que va a tener 100, 200, 500 empleados. Empiezo con una empresa con pequeñas metas, una meta pequeñita hacia dónde voy. Y eso tiene muchísimo que ver con nuestra percepción de la vida, con nuestra percepción de nosotros mismos y cuánto creemos en nosotros. Y es aquí donde quiero contarles una pequeña historia. Existía una vez una fábrica de, de zapatos muy famosa, muy grande, que tenía tiendas de venta de zapatos en todas partes alrededor del mundo. Y un día se les ocurrió crear una tienda en una isla. Llamaron a su mejor vendedor, al mejor vendedor de todas las tiendas que tenían, y le dijeron que por su excelente trabajo lo iban a enviar a esta isla. Este vendedor se llamaba Pedro. Y Pedro, emocionado, se va para la isla. Llega a la isla y ve el ambiente y se pone indignado y llama a su jefe. ¿Cómo es posible que después de todo lo que yo les he dado a ustedes en todos estos años, ustedes me traten así? Me mandan a una isla donde nadie usa zapatos. Mañana mismo me devuelvo y quiero mi trabajo anterior. Los jefes, sorprendidos, tuvieron que llamar a otro muchacho, un vendedor nuevo, se llamaba Juan, y le ofrecieron el mismo trabajo a Juan. Juan se fue. Al día llega a la isla, ve el mismo escenario que vio Pedro, y en ese momento escribe un correo a su jefe. Por favor, envíenme muchísimos más pedidos. Aquí nadie usa zapatos. Tenemos un mercado enorme al cual ofrecer. Esa es la diferencia de nuestro enfoque. Esa es la diferencia de nuestro pensamiento y de nuestro pensamiento cómo va a generar este enfoque alrededor del mundo. Siempre tenemos que tener la vista clara, abrir nuestra mente. Albert Einstein decía que un paracaídas, que el cerebro es como el paracaídas, solo sirve si se abre. Si somos capaces de abrir nuestra mente, de enfocarnos, de ver, de visualizar y no permitir que distractores externos, como el hecho que no hayan zapatos en esa isla, sino más bien todo lo contrario, que esos sean motivadores que nos ayuden a generar un mejor resultado en nuestra vida. ¿Cuál es el enfoque de cada uno de nosotros a nivel personal, a nivel profesional, a nivel empresarial? Cada uno tendrá sus metas, pero no podemos simplemente y llanamente quedarnos en esa meta a largo plazo. Un psiquiatra muy famoso en los años 50, Carl Jung, decía: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. El mirar hacia adentro significa el poder integrar en nuestro ser todas esas expectativas, toda esa visión de qué es lo que queremos ser, hacia dónde queremos ir y cómo podemos alcanzar esas metas. Poder visualizar todos esos logros que quieres en el futuro y a través de una visualización determinar cómo nos estamos percibiendo y cómo vamos a poder llegar a eso. Porque necesitamos un plan de trabajo. No podemos simplemente enfocarnos si no tenemos un plan de trabajo. Y vean qué importante es el enfoque en la naturaleza. Creo que veamos esta foto. Yo, ¿qué pasó? Porque no me deja. Ahí. Aquí. Veamos esta foto.
Ustedes saben que el águila es el ave de las aves que vuelan más alto en el mundo. Ponen sus nidos en la cima de una montaña. Y desde lo más alto, cuando están volando, su aguda vista puede ver lo que quieren comer. Quieren ver su presa. Y una vez que la tienen visualizada, se van directamente hacia la presa. ¿Cuántos de nosotros tenemos la presa ahí vista? Estamos volando, estamos con nuestras alas extendidas y lo que vemos, y nos vamos a tirar contra la presa y en cualquier momento, cualquier cosa nos distrae y nos olvidamos de la presa. Y cuando queremos retomarla, ya la presa se fue. Por eso el enfoque es tan importante. Por eso les traigo esta imagen para que la guardemos en nuestra mente, que la guardemos en nuestra parte, nuestro hipocampo, como un recuerdo perenne de que el enfoque es una herramienta fundamental para alcanzar el éxito. Es una herramienta fundamental para alcanzar nuestras metas. Cada uno de nosotros tendrá su meta, pero tenemos que ser como el águila. Tenemos que abrirnos y colocar nuestra visión hacia dónde queremos ir. ¿Qué sucede? ¿Cómo ayudarnos a alcanzar esa meta? Ahí tenemos que ser lo suficientemente humildes de que muchas veces necesitamos ayuda. Necesitamos de alguien que nos dé mentoría, que nos dé coach, que nos dé asesoría. Necesitamos muchas veces alguien que nos enseñe algo que no sepamos hacer para poder alcanzar nuestra meta. Pero esos son los enfoques que tenemos que tener. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Y qué estás dispuesto a dar para alcanzar esos objetivos? Nuestra mente es muy traicionera, amigas y amigos. Nuestra mente muchas veces juega con nosotros. Nuestra mente muchas veces nos dice, no sos capaz o no tener las herramientas adecuadas. Y eso hace que perdamos el enfoque hacia dónde queremos ir. Pero ya desde hace muchos años vienen algunos grandes filósofos hablando acerca del poder que tenemos. Y por ejemplo, Marco Aurelio, emperador, tenía una frase que decía, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. ¿Cuál es la importancia de este tema, de esta frase de Marco Aurelio? Que nosotros no podemos andar por la vida pensando que las cosas van a darse de determinada manera, que las cosas siempre nos van a salir bien, que no tenemos por qué, si tenemos un proyecto enorme, hermoso, precioso que queremos llegar a hacer, puede hacer que se dé, pero puede hacer que se dé más tiempo del que te lleve, o puede hacer de que hayan circunstancias externas que te hagan modificar el proyecto en el camino. Y eso es una de las causas y eso es una de las herramientas importantísimas que tenemos que tener presente cuando estamos enfocados en nuestras metas. Tenemos que tener la capacidad de adaptarnos, la capacidad de evaluar esas pequeñas metas que les dije al principio, de cómo van y hacia dónde quieren ir. Porque una vez que logremos encontrar nuestra visión, podemos adaptarnos. Los mismos estoicos hablaban acerca de una frase: recuerda que vas a morir. Y el memento mori es como se decía esa frase. El recuerda que vas a morir significa, no es para asustarnos. Recuerda que vas a morir es para que aprendamos a vivir, para que aprendamos a ser conscientes de nuestros sueños.
que aprendamos a despertar de nuestro interior y a desarrollar lo que queremos hacer en nuestra vida. El mismo Marco Aurelio decía, elige tus batallas sabiamente. No todas las cosas merecen tu energía y tu tiempo. Importante. ¿Qué batallas estás dispuesto a luchar? ¿Qué batallas estás dispuesto a dar que te lleven, que te movilicen, que te hagan moverte y acercarte más a tu objetivo? ¿O estás dispuesto a quedarte en el camino? Winston Churchill decía que aquel que se detiene a escuchar los perros ladrar nunca llegará a ninguna parte. En nuestro camino, en nuestras metas, la única forma en la cual las cosas siempre te salgan bien y las cosas no te afecten es no hacer nada. Pero si tienes un sueño, si tienes una meta, si tienes algo por qué luchar, si tienes un objetivo, tienes una motivación y la disciplina necesaria para alcanzarlo, no escuches los perros a tu alrededor. Camina, da esos primeros pasos, da esas enseñanzas que la vida te puede dar. Todos somos capaces de disfrutar de nuestras metas si nos preparamos, si nos asesoramos, si buscamos compañía y si estudiamos lo suficiente. Ejemplos claros hay montones. Steve Jobs, por ejemplo, abandonó la universidad, nunca cumplió sus estudios, fue a muchísimas clases como oyente y logró hacer un imperio y logró hacer que sus ideas y sus metas se llegaran a crear. ¿Por qué? Porque nunca perdió el enfoque de lo que quería. Incluso cuando lo sacaron de la compañía, él tenía muy claro hacia dónde quería llevar la compañía, aunque la gente a su alrededor no quisiera hacer. Nos vamos a encontrar con dificultades, nos vamos a encontrar con gente que no nos entienda, nos vamos a encontrar con gente que quiera ponernos una zancadilla en el camino. Nos vamos a encontrar con gente que nos va a decir no tener lo suficiente, pero es en la mente, es en nuestro pensamiento donde podemos desarrollar. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos generan sentimientos, nuestros sentimientos generan emociones y nuestras emociones generan la actitud con la que vas por la vida. Paola habló acerca de la comunicación, de cómo nuestra parte física comunica. Si tú vas por la vida con la cabeza agachada, si vas con la vida arrastrando los pies, si vas viendo hacia el suelo, si vas con pensamientos de que no soy capaz, tu mente lo va a creer y no te va a permitir enfocarte en nada porque simplemente no tenés lo suficiente para hacerlo. En tus manos está el valor de alcanzar esas metas. Ya para concluir, ahí les dejo ese enlace en el cual podrán encontrarme y podemos hablar muchísimo más extenso de todos esos temas, porque la verdad son temas que me encantan y que necesitamos cambiar en nuestra vida para que podamos alcanzar como sociedad un desarrollo integral y que a cada uno de nosotros alcance sus metas. Porque todos tenemos algo en lo que somos buenos, todos somos genios en nuestra manera. Eso lo decía Albert Einstein. Todos somos genios, pero si seguimos evaluando al pez por su capacidad de subir un árbol, lo seguiremos llamando un tonto. Espero que este mensaje les haya llegado a esta parte de nuestro corazón, para que podamos desarrollarlo mejor.
Muchísimas gracias. Enfocarse para lo estamos activando un área de nuestro cerebro que es el SAR, ¿no? El sistema activador reticular, que es el GPS, que va a ir a filtrar toda esa información que necesitamos para ir para atrás de ese sueño. Pero si uno no tiene sueño, pronto estará trabajando por el sueño de alguien más. Y está todo bien, ¿no? Depende de qué es lo que uno quiere para uno. Te agradezco, Eduardo, tu pasión, todo lo que has aportado. Y bueno, ahí tienen los datos y las personas que van a ver después esto en diferido para comunicarse. Muchísimas gracias, Eduardo. Y ahora le invitamos a Liz, ¿sí? Vamos a hablar de algo cada vez más importante, la construcción de relaciones estratégicas, porque en el networking dejó de ser solamente conocer personas, hoy también implica construir oportunidades, vínculos y posicionamiento. Nos acompaña desde México Lisbeth Montantes. Liz, con cariño, es conferencista, mentora y referente en networking. A través de su trabajo acompaña a profesionales y emprendedores a fortalecer su presencia, expandir su red de contacto y generar relaciones con intención y propósito. Hoy nos comparte su conferencia Estrategia para convertirte en un networking de alto nivel. Bienvenida, Liz. Gracias. El éxito de un networker de alto nivel no depende ni de la suerte, ni de los contactos, ni de los seguidores, sino de la persona en la que te conviertes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lisbeth Montantes y hoy les voy a compartir 3 claves para convertirnos en un networker de alto nivel. Y bien, como sabemos, los networkers finalmente no vendemos. Tenemos que tener esto muy claro, ya que no vamos a vender ni productos ni servicios, sino que nos vendemos a nosotros mismos, porque un líder de alto nivel no solo inspira, sino que también lidera, conecta y crea resultados. Es por eso que hoy les voy a compartir estas 3 claves. La primera es aprender a tener una mentalidad poderosa y de éxito. Yo sé que en muchas ocasiones ya tenemos como muy choteado el tema de, bueno, hay que tener una mente fuerte, hay que pensar positivo, hay que hacer afirmaciones y la realidad es que no nada más es eso. El aprender a tener una mentalidad fuerte, poderosa, implica aprender a creer en nosotros mismos, aprender a tener esa seguridad y esa confianza de incluso actuar como la persona en la que nos queremos convertir. Esto es importante tenerlo en mente porque en muchas ocasiones tenemos lo que son esas creencias limitantes de cómo hemos crecido los seres humanos desde pequeños y en muchas ocasiones hay situaciones que nos limitan esas creencias de pues todo va a ser, todo va a estar bien y la realidad es que va a haber adversidades. En la vida, en la medida en la que entendamos que vamos a tener situaciones difíciles, que no todo va a ser hacia arriba, esa mentalidad que desarrollemos de, bueno, no se dio por aquí, pero puedo regresar a mi camino, a ese propósito para alcanzar ese sueño o esos sueños que yo quiera alcanzar. También es importante aprender a tener esos aprendizajes todo el tiempo para poder crecer, para poder tener mejores relaciones, para poder tener mejores resultados y que las personas entiendan lo que les queremos proyectar. ¿Ja? El punto número 2 es aprender a tener conexión y relaciones. ¿A qué me refiero con esto? El secreto no está en perseguir, sino en conectar con las personas. En muchas ocasiones, derivado de lo que nos dediquemos, queremos vender ese producto, ese servicio, y lo que tenemos que entender es que nosotros solucionamos.
problemas, solucionamos situaciones de lo que quieren pues nuestros clientes y sobre todo que son personas con las que estamos tratando. Hay que aprender a escuchar más, a hablar menos y a entender sus necesidades. El crear relaciones nos va a ayudar a crear lo que son esos futuros equipos con los que podemos trabajar, los que podemos liderar y que el liderazgo no se aprende de la noche a la mañana y que lo vamos a seguir aprendiendo una y otra vez. Gracias. Y que vamos a seguir construyendo nuestro